Bien, ya regresamos, estamos aquí en Agenda Pública. Como lo anunciamos el pasado martes, está con nosotros el titular del ITAI, el Instituto de Transparencia aquí en Baja California Sur, nuestro amigo Conrado Mendoza. Buenos días, qué bueno que está con nosotros. No, hombre, al contrario, Jesús, qué gusto saludarte, Liceo, tanto tiempo. Muy agradecido por la oportunidad que me brindan de platicar con ustedes, con su amable auditorio, en un ejercicio proactivo que instrumentamos en el Instituto de Transparencia. Creo que es tiempo y en la medida de la agenda que ustedes impliquen, pues darle esa categoría y esa energía a los instrumentos que tenemos al interior del instituto. La emisión del Instituto de Radio y Televisión, la emisión de su señal, llega hasta pues prácticamente todo el estado a través de la radio, del 99.1, del 1050, de amplitud modulada, más la señal de Canal 8 y obviamente a través de las redes. Mucha gente a lo mejor escucha ITAI. ¿Qué es el ITAI? ¿Qué hace el ITAI? ¿Qué no hace el ITAI? A veces pensamos que el Instituto de Transparencia es como una herramienta para entrometerse, entre comillas, ¿sí? O meterse a revisar situaciones, que a lo mejor así es, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué es el ITAI? ¿Qué quiere decir ITAI? Y cuáles son sus facultades, por lo menos en generalidades, para que los que no sabemos bien a bien qué hace el ITAI, pues aprendamos de ti, que eres el titular, ¿no? No, muchas gracias. Y mira, la pregunta que tú haces yo creo que es de las más importantes que se debe de hacer en la figura que tiene un servidor como comisionado presidente de este órgano garante. Derivado de la reforma de 2014 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, bueno, se nos faculta en términos de ley, pues que nosotros fungamos como un vínculo entre las instituciones de gobierno, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos para que estos hagan valer el derecho de acceso a la información, al igual que la transparencia y la protección de datos personales. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos faculta la reforma derivado de el artículo 6 constitucional, que implica que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los sujetos obligados, nuevamente, gobierno, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, están obligados por ley a publicitar toda la información que es de carácter público, es decir, el manejo de los recursos públicos. Esto se da a través de los portales institucionales y otros instrumentos que te dicta la ley. Pero bueno, el instituto, ¿dónde interviene? Cuando un funcionario hace un ejercicio de opacidad, de negar y de publicitar esa información, el ciudadano tiene la facultad ahora de interceder con nosotros. Es decir, se inconforma ante el Instituto de Transparencia para que nosotros seamos garantes de que esa información que se está de momento negando, pues bueno, nosotros hagamos la intención de que se entregue tal cual lo expide el ciudadano. Existen procesos y protocolos que nos dicta la ley, como periodos de 15 días para entregar la información. Existe un ejercicio al interior del instituto que se integra por 3 comisionados y en un órgano colegiado del Pleno del Consejo General, donde se unifican criterios pues precisamente para hacerle valer al ciudadano su derecho de acceso a la información. Es decir, yo solicito, por decir, el sueldo de Conrado Mendoza, y Conrado Mendoza, en la figura y la representatividad que tiene el instituto, le niego la información al ciudadano, pues bueno, él interfiere ante el instituto y nosotros hacemos valer esa garantía individual. O sea, así digamos en términos llaneros, el ciudadano que pide información a los partidos, a los gobiernos federal, estatal y municipal, o nada más a nivel estatal. Nada más es estatal. En la representatividad nacional está el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y a nivel, digamos, estatal, ¿incluye los municipios? Por supuesto. ¿Incluye el Congreso del Estado? Congreso del Estado, somos 130 sujetos obligados, la esfera gubernamental, que implica a los ayuntamientos descentralizados, autónomos, lo mismo para los sindicatos políticos, de partidos políticos. Yo te hago en referencia... ¿Sindicatos? ¿Cualquier sindicato? ¿Todos? Mira, aquí hay una controversia y qué bueno que también lo tocamos, porque existe una controversia en el sentido y a nivel nacional. Los sindicatos son los que trabajan en áreas públicas. Lo que pasa es que ellos presumen en el argumento que, pues, por ejemplo, los sindicatos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tanto el académico como el administrativo, ellos dentro de sus fundamentos o argumentos para no publicitar, dicen que no reciben recurso público. Sin embargo, cuando yo, agremiado a un sindicato, me quitan mi cuota sindical, eso se convierte en un recurso público. Es decir, te estoy dando dinero a ti, líder,
para que operes la estructura que en atribuciones tienes como sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor el dirigente sindical sale a una convención y obviamente va a requerir viáticos y eso se tiene que publicitar. En esquemas de máxima publicidad se tiene que transparentar y se hace a través de unos formatos de homologación de carácter nacional que se establecen en el Consejo Nacional de Transparencia, donde cual nosotros formamos parte. Es unos formatos que se dan a los sujetos obligados, se llenan estos formatos y son los que se suben a los portales institucionales. Esta es la consulta y el primer proceso que nosotros debemos de cumplir cabal dentro de lo que nos dicta la Ley de Transparencia en el Estado, que por cierto ahora en mayo cumplió sus 3 años. Es una ley muy joven y que en esa intención nosotros es que hemos buscado la apropiación y el acercamiento con los 126 sujetos obligados que existen en Baja California Sur. Eliseo. Sí, mira, comisionado, la situación es de que la mayor parte de los ciudadanos, a veces hasta los que nos dedicamos a la cuestión de la información, que tenemos la oportunidad o que sabemos que existe tu instituto para recabar información, pues no estamos plenamente, pues no tenemos la información completa. Yo quiero hacerte la pregunta muy sencilla, muy simple. Cualquier ciudadano, una ama de casa, un carpintero, el ciudadano común y corriente, puede recurrir a ustedes para saber cuánto gana el presidente municipal, si contrataron a la cuñada de un diputado como proveedora del Congreso del Estado, si lo que dijo Rubén Muñoz que se ahorró de 11 millones, en verdad se invirtió o en qué se invirtió. Eso puede preguntar un ciudadano común a través de ustedes. Claro, es una facultad de ley. Te lo comento con la precisión que tú lo expresas. ¿A qué voy? La ley no te permite o no te exige que compruebes la personalidad en el término de la solicitud de información. Puede ser que Donald Trump nos mande una información o solicite una información a los sujetos obligados. En el caso de los que tú comentas, esta información se da a través de las unidades de transparencia. Es preciso aclarar y va junto con pegado en tu pregunta, porque mucha gente o la ciudadanía piensa que el Instituto de Transparencia, dentro de mi escritorio, en esta que es su casa, piensan que yo voy a abrir un cajón y voy a sacar la información de todos los sujetos, todo lo que un banco de información vaya, ¿no? Eso es algo que sí vale la pena que aclares. Mucha gente piensa que el ITAI tiene concentrada la información de las instancias públicas o de las instancias que están obligadas. No, la información es de quien la procesa. En este caso, yo ciudadano, yo ama de casa, yo carpintero, en sí, los que somos comunes y corrientes, tenemos que acudir a la instancia quien procesa la información. Si hablas en este caso del Congreso del Estado, yo tengo que acudir a la unidad de transparencia si se del niega Congreso a entregar esa información, ahí es cuando tú podrías entrar. Si solicitante hace la petición. Sí, yo puedo solicitar facturas. No es por oficio tampoco. Digamos que si es en términos procesales, sí se debe hacer una solicitud de información. Mientras más explícita, obviamente mejor. Si hablamos de facturas, no sé, licitaciones, contratos, bienes inmuebles, todo lo que cualquier nos tipo indica. de información pública. Sí, son 45 fracciones de ley que obligan a los sujetos obligados a publicar esta información. Si hablamos de facturas en lo particular, pues lo más explícito que puedo hacer yo es solicitud de información a la unidad de transparencia del sujeto obligado. Yo aclaro, los diputados, regidores, directores no son sujetos obligados. El sujeto obligado es la institución y es a través de la institución y sus áreas administrativas sí como se debe recopilar esta información. En este caso, si hablamos de 11 millones, bueno, esos 11 millones deben de tener una estructura operativa al interior de ¿quién? Tesorería, Contraloría, Dirección de Egresos, Ingresos, no es en el esquema de recaudación que se dé esa intención. Por eso es que es importante precisar que es ante esas instancias donde nosotros hacemos la solicitud de información. Si no se nos entrega, intención es ir al instituto y hacer presentar el recurso de inconformidad. Para eso tenemos nuestras plataformas digitales, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, el sistema Infomex BCS, que son básicamente estructuras como dar de alta un correo, viene un decálogo de cómo hacer la solicitud de información, y en esas mismas plataformas que comento, Plataforma Nacional de Transparencia, Infomex BCS, las podemos googlear, van a aparecer, y es nosotros como hacemos el procedimiento de solicitud y de recurso. No resulta muy engorroso, no es muy burocrático este trámite, en el sentido, porque mucha gente se desanima a veces al hacer solicitudes en algunas instancias, porque resulta que hay que llevar un documento, que hay que pedir. No, es un acuse muy sencillo.
¿Qué haría en términos prácticos? Ir a la instancia. Lo pueden hacer por teléfono. Por teléfono. Pueden hacerlo por correo. Mira, yo puedo solicitar, incluso Canal 8 es un sujeto obligado, yo puedo hacerlo vía telefónica. Estamos obligados aquí dentro de la unidad de transparencia a hacer la recepción de la solicitud. Puede ser un documento a mano, por teléfono, de manera presencial. ¿Qué se le pide al ciudadano? Nada, solo eso me refería. No es necesario. Mira, todo eso hay que entender lo que viene de un descontento ciudadano. Ya estamos hartos de los esquemas de corrupción en nuestro país. Sí. Con base a eso es que nosotros nacimos abatir la corrupción, rendición de cuentas y todo en los términos de congruencia que nosotros y podemos llevar incluso hasta el discurso. Pero cuando hablamos de esta situación es que precisamente la ley brinda esas facultades para que no se genere suspicacia. Cuando hablamos de que Donald Trump envía una solicitud de información... Suspicacia, o sea, dudas. Sí, dudas. ¿Por qué? Porque alguien en términos de inconformidad, que ve que están dando bases a diestra y siniestra, sin cumplir con los protocolos, sin respetar los años de antigüedad, el escalafón y demás. Los derechos. De repente se quebrantan tus derechos o se violentan tus derechos. Yo entonces hago una solicitud, pero resulta ser que con Ron Mendoza se logró identificar que era quien estaba muele y muele. Pues obviamente no me dejarás mentir, por la historia de nuestro país había un esquema de represión, de hostigamiento y demás. Bueno, la ley en estos casos prevé para que el derecho de acceso a la información y transparencia se dé en la tesitura de que no puedas tú, en este caso, sufrir de este tipo de situaciones. ¿Hay un grado de secrecía también ahí? No, al contrario. Bueno, okay. Al contrario. Platicamos ahorita después de la pausa. Claro, sí, no, porque hay mucho que hablar de este tema. Está interesante el asunto. Regresamos después de la pausa. Estamos hablando con el titular del Instituto de Transparencia en la Entidad, nuestro amigo Conrado Mendoza. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí con usted. Un saludo a todos nuestros amigos que escuchan la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión en Loreto, en Mulegé, en Comondú, en Los Cabos, por supuesto aquí en La Paz. Siempre enviamos un saludo a nuestros amigos que escuchan en la zona rural del municipio de La Paz. También ustedes tienen esa posibilidad, ese derecho a solicitar información al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, que eso es lo que quiere decir ITAI, ya para que lo vaya registrando. Hashtag. Sí, hashtag ITAI. Entonces, estábamos platicando con Conrado Mendoza, titular de este importante instituto, sobre, en un momento dado, cómo, ¿no?, podemos entrar a la mecánica de obtener información si una institución, en un momento dado, se niega a darnos los datos que le pidamos. Ahora, todos los datos son digamos, factibles de ser transparentados o de ser publicitados o conocidos. ¿Qué es lo que no se puede o no se debe pedir? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque, por ejemplo, algún servidor público podría decir que su sueldo es personal, es privado. ¿Cómo? No, te voy en una plática, la verdad es que las preguntas son muy buenas, se los manifiesto. Pero una plática que tuve con el comisionado presidente del Instituto Nacional, cuando un servidor inició en esto de la transparencia hace ya cerca de 4 años, y tocamos ese tema porque la ley, como repito, es joven, entonces había que discernirla, sensibilizarla, armonizarla. Y el tema de los sueldos, y me dijo, pues es que extorsiones, secuestros, pensiones, todos los atenuantes que se pudieran digamos utilizar para no dar la información sobre sueldos y salarios. Pues renuncia, me dijo. Esa fue la respuesta, porque al final de cuentas, lo que comentaba hace un momento, al yo darte, ciudadano, porque todo se da a través de sistemas de recaudación, o sea, es dinero que paga el pueblo, del pueblo, como coloquialmente a veces lo reafirmamos, el que paga impuestos, el que paga, pues obviamente, y pagamos todos, ¿no? Al consumir lo que sea, ¿no? Y bien. Entonces, sobre ese criterio es que se parte hacia todos los digamos esfuerzos que establece el Instituto de Transparencia. ¿A qué voy? Existe el artículo 75 de la ley. Esta ley que nace, iniciativa de nuestro gobernador Carlos Mendoza Davis, y ese artículo 75 cuenta con 45 fracciones de ley. Ley de transparencia. La ley de transparencia en Baja California Sur. Al igual tenemos nuestra ley de datos en posesión de sujetos obligados, que es más joven aún. Pero refiriéndonos al tema de la ley de transparencia en el Estado, estos 45 fracciones de ley
se les brinda a los sujetos obligados, es decir, a nuestros funcionarios, decíamos, esfera de gobierno, sindicatos, partidos y fideicomisos, esta ampliación que se da con la ley, se les brinda una tabla de aplicabilidad, en donde esas 45 fracciones que te comento, se le indica qué es lo que le aplica en retroalimentación, porque se le brinda y nosotros validamos. Es decir, analizamos ya de manera exhaustiva la primera fracción, que es la más sencilla, el marco legal. Es decir, qué leyes nos aplican y qué leyes bajo las cuales nos regulamos. ¿Para qué? Pues es importante saber qué es lo que nos norma. Claro. Entonces, con base a eso es que los sujetos obligados están inmiscuidos en esta dinámica de qué es lo que deben de transparentar. Son 45 fracciones, algunos les tocan 25, algunos les tocan todas, y así es como se va dando la dinámica. Pero lo que sí, y debemos de nosotros connotar y ponerlo de manera más marcada, es que todo aquello que sea manejo de recursos públicos se debe de transparentar. Yo te pongo un ejemplo que le sucedió al primo de un primo. Llegó una señora tocando la puerta de la casa de mi primo, solicitando una cuota de apoyo para rehabilitar el parque de la colonia. A mi primo se le ocurrió, ¿no habrá algún programa, apoyo, destino para rehabilitar los parques en el municipio de La Paz? Presupuestado, obviamente, y como bien marca, o sea, hay veces ahí sí les un poco más sensibles, porque no es fácil para quienes manejan presupuestos sacar de una partida para meter en otra y demás. O sea, todo está conforme a la función pública, ¿no? Sin embargo, de esa iniciativa, de esa intención, y si quieres calificarla como de esa malicia ciudadana, de no habrá algún recurso ya para parques, se hizo la solicitud de información. Digamos que es una duda de sentido común. Una duda de sentido común. Se hizo la solicitud de información y se descubrió que sí había lana para ese parque, canalizado a través del área correspondiente, y justamente para ese parque. Pues, que hizo mi primo, le sacó la copia a la solicitud de información y la pegó por todo el parque, y la señora ya no volvió a aparecer. Al final de cuentas, esos ejercicios de qué es lo que tenemos y qué es lo que no se debe, pues es en cuanto a manejo de recurso público, y bajo este tipo de esquemas que pareciera hasta un chiste, si tú lo quieres ver así, sí. Pero le damos certeza a la ciudadanía sobre cuál es el manejo de los recursos públicos. Yo salgo de mi casa y veo una máquina bacheando, yo puedo solicitar a ver cuánto se está destinando a esto, por qué lo están haciendo, quién lo autorizó, actas de cabildo, acuerdos, cómo se contrató, cómo se asignó el contrato, qué tipo de empresa, si fue adjudicación directa, cuánto está costando, exactamente, cuánto tiempo va a ser de obra. Pero también estamos muy, digamos, ya como ciudadanos, quisquillosos, desconfiados, por lo que mencionabas ahorita, los antecedentes. Por eso mencionaba yo, ¿no? ¿Sí? y eso es algo muy, mira. Y lo digo por esto, porque de pronto cuando informas algo o se filtra algo, entre comillas filtrar, porque ya no es un asunto de filtración. Exactamente, el que obtiene la información, de pronto hay instituciones que se defienden diciendo, es falsa la información, me hackearon la página, sí, me están queriendo hacer daño político, ¿sí? Yo te lo digo honestamente. ¿Cómo podemos en un momento dado fortalecer la confianza como ciudadano en esa información que de pronto conocemos, a veces vía redes, a veces vía comunicadores, ¿no? Mira, yo te lo digo honestamente, como lo comenté hace un momento, es muy... tendríamos que ser demasiado cínicos si tú lo ves así. Pero sí hay. No me corresponde, pero dentro de la función existen estructuras en política. Pues, sí, no, existen estructuras dentro de la función pública, es decir, tenemos un sistema dentro de la auditoría, dentro de el propio Instituto de Transparencia, los órganos de control interno, que nos marcan lineamientos y normas que tenemos que cumplir. Quienes no lo hacen, pues obviamente están cayendo en una ilegalidad, pero no quiere decir que el sistema sea poco eficaz en esos términos. ¿Por qué? Porque yo te hablo de mis plataformas funcionan puntualmente y se le da el trámite que corresponde. Si yo esa plataforma la manipulase, no quiere decir que la plataforma no sirva o los instrumentos para atender la ley no sirvan. Aquí lo que va es en el término de congruencia de decir yo atiendo lo que me dicta la ley. Ahora, ¿a qué voy?
Pues es que es muy claro los principios que nos emanan de cada quien dentro de la función. Yo debo recalcar, por eso lo puntualizaba al inicio de la entrevista, todo eso nace de una inquietud ciudadana, de un descontento ciudadano. Entonces somos nosotros como ciudadanos quienes debemos de darle el peso. Como una necesidad. Exactamente, ciudadana. Entonces debemos de la categoría del valor. Quienes no saben de la ley de transparencia, porque eso sí no te lo puedo negar, todavía existimos funcionarios que no entendemos. Pero tampoco los exime de responsabilidad. No, claro, por supuesto que sí. Nosotros tenemos dentro de las facultades los procesos de verificación. Yo te puedo decir partidos políticos que Morena está en 0 en transparencia, el Partido Revolucionario Institucional está en 0 en transparencia, el BCS 40 está en 0 en transparencia. Nosotros que hicimos dentro de los acuerdos del Pleno con todos estos sujetos obligados que incumplen, porque la primera medición, lejos de meter a la cárcel a la gente, la amonestación pública o la sanción administrativa, la primera escala de medición que debe entender inclusive aquel ejercicio dentro de la función pública o en aspiraciones, proyectos políticos y demás, es la presión social. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la transparencia nos permite validar los ejercicios de nuestros funcionarios. Decir que no eres transparente no es cosa sencilla. Ahora, dentro de las medidas de apremio, basta la sanción administrativa en sueldo directo al funcionario hasta la inhabilitación, y esos son un proceso que nosotros estamos cumpliendo cabalmente. Te mencionaba hace rato, yo dentro de mi informe ante la soberanía del Congreso del Estado presenté quiénes cumplen y quiénes no incumplen. Medidas de apremio, medidas como quien dice avisos, ¿no? Lo que pasa es que existen los procesos. Al final de cuentas, ¿qué queremos nosotros? Primer principio, que se entregue la información. Claro. O sea, no porque ya no estoy dentro de la administración o cambió la administración quiere decir que ya no pasó nada. No, al contrario. Te comento uno de los acuerdos políticos, acuerdos dentro del Pleno del Instituto. Somos 3 comisionados. La representatividad que tiene tu amigo solicitamos al Instituto Estatal Electoral cuáles van a ser las medidas que ellos dentro de sus facultades van a remitir a los partidos políticos que ya desaparecieron y que en su momento no cumplieron con la transparencia. Tú sabes quiénes son. Te pongo el Partido de Encuentro Social. Ya no existe, el Humanista. Nueva Alianza. Hacemos una pausa. Claro que sí, claro que sí. Y seguimos hablando porque hay mucho que hablar. La gente tiene dudas, ¿sí? Sobre todo en los partidos, en cuanto al manejo del recurso. Siempre han sido muy oscuros, igual que los ahorita ya nos dijiste que están en ceros los que y es un ejercicio sencillo. Me voy a la página del sujeto obligado. Y ahorita nos platiques. Regresamos con más aquí en Agenda Pública. Gracias. La pública y bueno, este tema de la transparencia polémico, por supuesto. Hay quien no cree, y hay que decirlo con toda sinceridad, no cree que ya tengamos este recurso de la transparencia, pero sí es real. Nada más que justamente porque a veces tenemos esta desconfianza, no usamos esta posibilidad. Cualquier ciudadano puede ir a pedir los servicios de ustedes como institución, ya hablabas del mecanismo, y de generar confianza. Los partidos son los más desacreditados. Partidos y sindicatos son los más desacreditados. Y hay quienes dirigen partidos y sindicatos al mismo tiempo. Al mismo tiempo y tienen presidente municipal. Por ejemplo. Felipe Prado, ex dirigente de Nueva Alianza, presidente de Mulegé. Te mencionaba el ejemplo, o sea, el partido desapareció, hoy trae una reestructuración para considerarlo de carácter estatal. Es de ahí que nosotros, inclusive en el acercamiento que tuvo la nueva estructura de este partido, traía reconocerse al criterio que estamos manejando en la mesa. Pero de ahí derivó, y sí es cierto, si esta gente, pues no quiere decir que porque ya no exista, no tenga que rendir cuentas, ¿no? Y todo se da a raíz de esa reforma a la nueva ley que estamos instrumentando desde 2016. O sea, es un tema de dientes, es un tema de categoría y enérgico. Que ahorita estamos me mencionabas algo de están en cero estos partidos. Sí, lo podemos validar, es un ejercicio bien sencillo. Tú vete, te voy a poner el caso del PRI. El caso del Partido Revolucionario Institucional, abrimos el portal y busca la pestaña de transparencia. No tiene pestaña de transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Cero. Que no ha presentado nada. No ha presentado nada. ¿Ante ustedes? Dentro de esa factura. ¿Ante quién? No, ante la sociedad. Nosotros transparentamos hacia el ejercicio, o sea, es un tema de congruencia. Yo te hago un antecedente. En el pasado proceso electoral nosotros sí firmamos un acuerdo con todos los partidos en Baja California Sur, todos.
todos estuvimos en la mesa, estuvo presente el comisionado presidente del INAI, el doctor Francisco Acuña Llamas, en una intención con el Instituto Electoral, donde firmamos un compromiso a ser partidos 100% transparentes. Y con base a eso, además de hacer la protección de datos personales para evitar lo que sucedió con Cambridge Analytica, que filtró los datos personales hacia la campaña de Donald Trump, nosotros en esa intención fue que tratamos de blindar el ejercicio en las facultades de proporcionalidad que nos brinda la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué estoy usando tus datos? Y el ejercicio de transparente que debo hacer. Ahora, con base a eso, en términos de congruencia, es que yo voy y hago público las fracciones que yo te comento que le aplican dentro de la ley, el artículo 75, a los partidos políticos. Entonces, sobre eso, cuando nosotros vamos a validar o verificar si están transparentando, publicitando, y ni siquiera tenemos la pestaña de transparencia en su portal institucional como lo dicta la ley, pues automáticamente pues estamos en cero. Resulta cínico el asunto. Sí, yo no digo que no tengan, porque nosotros no validamos, o sea, al final de cuentas es subir la información. Nosotros no decimos que no se cuente con esa información. Sencillamente, a lo mejor estamos canalizando nuestras energías a otra situación que, como repito, lejos de las intenciones dentro del pleno del instituto, la presión social y validar nuestras políticas públicas, saber qué hacen nuestros funcionarios con el recurso, al final de cuentas, que se procura darle certeza a la ciudadanía sobre cuál es el manejo de los recursos públicos. Nos quedan 4 minutos cuando mucho. Pues ya sí, pues recomendarle, yo creo, a nuestros ciudadanos que usen, este es un instrumento para todos los ciudadanos, que usen este instrumento cuando tengan dudas y que se asesoren, que se acerquen al instituto para saber cuánto gana el presidente municipal, en qué gastó en nuestro barrio, cuánto fue lo que se sacó de nuestros impuestos para hacer alguna actividad. Finalmente estamos en pañales en esto, entre comillas, es poco tiempo en que este instituto está funcionando y no hay que dejar pasar esta oportunidad que tenemos todos para que finalmente se puedan aclarar detalles y reclamarles a nuestras autoridades cuando no cumplen. Muy bien, ya, algo que a mí me ha llamado la atención, y ya para que se vea como un comentario final, hay mucho de qué hablar, francamente, en este tema de el tema de datos. Sí, porque vemos siempre a veces informaciones muy, digamos, muy concretas sobre temas específicos, sí, pero a mí me gustaría que nos dijeran un comentario final sobre este asunto. A veces los funcionarios, escuchamos hace poco al alcalde de La Paz decir que un recurso que no lo usó en un rubro lo va a usar en otro. También escuchamos en el Congreso del Estado que van a ahorrar dinero que está presupuestado para algo, no está presupuestado para ahorrarse, ¿sí? Pero ¿qué nos puedes decir en ese sentido? En un momento dado un ciudadano puede preguntar, a ver, este dinero que estaba aprobado para comprar manzanas, ahora lo van a usar para comprar melones. ¿Es legal eso? ¿Es posible? Por supuesto que, mira, siendo muy respetuoso de los ejercicios dentro de las atribuciones de cada sujeto obligado, sí debemos dejar en claro cuál es la principal atribución de la institución. El caso del Instituto de Transparencia no es de asistencia social, no habría por qué modificar ningún tipo de cuenta o alguna intención con referente a lo que no me dicta la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que cada mes de noviembre, Jesús Eliseo, se aprueban los presupuestos y dentro de esos presupuestos se le da el cumplimiento a el sentido de a dónde va a ser el gasto. Okay. Y no podemos estar modificando cuentas nada más porque yo creo, pienso, considero o veo justo necesidad, porque al final de cuentas ya en interpretación de una solicitud de información no puedo quitar de aquí para acá porque eso se llama desvío de recursos. Lo que es para manzanas se tiene que gastar en manzanas, y si yo considero que es demasiado gastar en manzanas, me tengo que esperar a la aprobación del ejercicio presupuestal que cada año se da. Por cierto, en julio se da el primer ejercicio. Hoy inclusive tenemos un curso en la Secretaría de Finanzas para ir previendo esta parte de lo que será la presentación del nuevo presupuesto a caso de todas las instancias de manejo de recurso público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay que quitarle el presupuesto a las manzanas, pues va a ser en esta oportunidad hacer los ajustes, ¿no? Y ese es el término de congruencia que debe de dictarte la ley. Es decir, yo no puedo estar jugando ni predisponiendo lo que no me dicta, y en la atribución de la ley no está claro, porque para eso
está bien definido, como dijeron una vez, en términos de leyes, pues estamos como en Suiza, Dinamarca y todos los países que tú me quieras comentar. Ya nos vamos, pues, bueno. licenciado. No, hombre, Muchísimas muchas gracias, la Wow. verdad que estaba sumamente interesado en venir a platicar con ustedes y creo que fue un ejercicio proactivo. La invitación queda abierta porque hay muchos temas hombre, de me qué digas, ya hablar. sabes. Sí, y seguramente te vamos a volver a invitar porque, Muchas gracias. Porque a mí en lo particular y creo que a Sí, quedó Eliseo también, mucho pendiente. y a muchos ciudadanos nos interesa saber cómo podemos usar en el buen sentido de la palabra, por supuesto, las atribuciones que tiene el instituto que encabeza. A la orden, estamos. Gracias. para Muchas cualquier gracias, ejercicio. Corrado Mendoza, No, titular ustedes. del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, el ITAI. Regresamos hasta el próximo martes con una emisión más de Agenda Pública. Los saluda su amigo Jesús Ojeda Castro. Gracias a nuestros amigos aquí, Que están a José desesperados. Luis, a Abraham, tan desesperados. ¿Desesperados por qué? Están bien concentrados en la chamba este día. Gracias. Regresamos el próximo martes con una emisión más de Agenda Pública. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Pásala bien.